Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Tenemos nuevo tema, el amor y la justicia de Dios. Y ya como saben ustedes, estaremos estudiando palabras que si estudiamos de manera separada, tenemos problemas. Hay que hablar de la ira de Dios, hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar de la justicia de Dios, hay que hablar del libre albedrío, hay que hablar del conflicto entre el bien y el mal y hay que hablar de cómo juega en esto una relación de pacto entre Dios y nosotros, su amor y los 10 mandamientos. No olviden que usted debe tener bien claro que cada vez que vaya a estudiar una de estas palabras es bueno estudiarlas en el contexto de las demás. En la introducción número 1 hemos tenido la oportunidad de definirlas. Antes de comenzar, seguimos desde Ciudad de Guatemala, aún no hemos regresado a Colombia. De aquí, el día 13 de enero, iremos a Honduras para trabajar en el Hospital Chenalú 2 semanas. También no olviden que del 8 al 18 de enero estaremos en los 10 días de oración y en la promoción de la campaña evangelística del 15 al 22 de febrero en Ciudad de Panamá. Agradecemos mucho que usted nos acompañe en esos 10 días de oración, 5 de la mañana, hora de Colombia. Es muy sencillo para tener nuestros programas. A este número de teléfono usted puede solicitar ser ingresado y por favor siempre lea la alerta que le enviamos para el manejo prudente de sus datos. Esta semana nos enfrentaremos a un tema que empieza a unir el amor de Dios con la responsabilidad humana. Ha quedado claro que el amor es una persona y que es Dios. Y dentro de ese amor hay una relación de pacto. El pacto es un compromiso, es un trato entre dos partes. En esta oportunidad hablaremos de Dios como la parte primaria del pacto y nosotros las criaturas. Su pacto es el mismo siempre, por eso se llama pacto eterno. Pacto antiguo y pacto nuevo son palabras que se confunden. El pacto antiguo fue que mandaron a Moisés a hablar con Dios y unos días después se hizo el pacto nuevo y que Dios dice, no me manden a Moisés, yo quiero hablar con cada uno de ustedes. En ese sentido se usa la palabra pacto antiguo y pacto nuevo y se hizo los dos en el Sinaí. Mírelo y léalo en Éxodo capítulo número 32. Pero Dios no es un Dios de muchos pactos, es el mismo pacto. ¿Dónde podemos leer este pacto? En muchos lugares de la Biblia, pero quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. En el repaso de mañana les voy a dar muchos textos donde esta misma frase aparece. Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. Ahora, el pegamento de ese pacto es el amor. Por eso durante esta semana vamos a analizar dos temas principales. Número 1, cómo es que Dios nos ama, cómo cumple su promesa del amor, cómo su amor es una fuente inagotable. Pero el segundo punto es la responsabilidad de sus criaturas como una respuesta a ese amor. Un amor que es profundamente relacional, un amor que es íntimo, que no puede existir ni tener vida ese amor si no tiene una reciprocidad de la criatura como respuesta. Lecciones de la Biblia. A continuación. No te pierdas nuestros 10 días de oración, del 8 al 18 de enero, a las 5 de la mañana, hora Colombia. Vamos a continuar con una oración. Padre bueno, en este tema del amor pactual, queremos que tú nos acompañes, por favor, y nos ilumines. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro texto de esta semana está en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es otra forma de decir lo mismo que leímos en Apocalipsis 21:7.
Dios quiere tener una relación con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres con categoría de Dios, quieren venir a hacer una morada con nosotros, vivir con nosotros. Ahora, en ese entendimiento vamos a tener tres temas. Tema número 1, amor incondicional. Vamos a usar mucho el Salmo número 145. Y de este Salmo vamos a leer el versículo 8, Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y las misericordias de él sobre todas sus obras. Palabras claves que usa aquí David: clemencia, paciencia, compasión, misericordia y bondad. Pero si ustedes vieron el versículo número 9, dice dos cosas. Él es bueno con todos, y lo repite, su misericordia es con todos. Esas ideas que el diablo coloca en nuestra mente de que Dios no me ama, Dios me ha abandonado, a mí Dios no me escucha, como dijo alguien, son falsas de toda falsedad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no depende de las acciones humanas. El humano puede hacer lo que quiera. Dios lo va a amar por una palabra que ya estudiamos la semana pasada: la gracia. La gracia es el don de darnos a Jesús y todo el plan de salvación inagotable. Pero lo que sí queremos quedar claro es que el amor es incondicional, el amor de Dios. Sigue diciendo David en el Salmo 145, ahora voy a leer del 14 al 19. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Bueno, aquí hay muchísimas cosas preciosas para apoyar esto del amor incondicional. Cuente cuántas veces dice: los levanta a todos, los cuida a todos, les alimenta a todos, a todos, a todos. Más de 3 o 4 veces. Los alimenta, los cuida, Él es bueno con todos. Y ese amor alcanza para todos. Mire 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El amor de Dios se extiende para darle salvación a todos. Así que podemos llegar a varias conclusiones con esta primera parte. Dios sí me ama. Dios nunca deja de amarme. Dios siempre me oye. Su amor es incondicional. Para Él darme su amor, yo no necesito hacer absolutamente nada. Eso es típico, eso es necesario en este tema del pacto, porque resulta que la parte del pacto que falla soy yo. Entonces, cada vez que yo fallo, caigo en el error satánico de pensar: bueno, como yo pequé y me equivoqué, entonces Dios no me ama, me va a bendecir menos. Bueno, vamos a ver eso con equilibrio. Pero Dios nunca deja de amarnos por el hecho de que nosotros nos equivoquemos. Esto debe quedar claro, porque si hay una obra del diablo que quiere meter en nuestra mente es que Dios nos ha abandonado, es un Dios malo, es un Dios tirano, negativo, NO mayúscula con rojo y subrayado, decía mi maestra de primero primaria. No funciona así. El amor de Dios siempre fluye, es incondicional y es para todos. Ahora veamos un segundo punto que le pone equilibrio al anterior. Se llama amor relacional. ¿Qué significa? Lean conmigo otra vez Salmo 145, 10 y 11. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. ¿Ven? Aquí dice: todos los que se acercan a ti deben alabarle. Nosotros debemos bendecir a Dios. A mí me pareció muy extraña esta palabra: Señor, yo te bendigo.
Pero un día viendo tantas veces que la Biblia dice bendito sea Dios, yo bendigo a Dios cuando le obedezco. Yo no puedo bendecir a Dios en el sentido de que yo tengo poder para hacer algo por Él. No, Él me bendice a mí. Pero ¿cómo bendecimos nosotros al Señor? A través de la obediencia, a través de los que le honran, a través de los que le temen. Señor, yo te bendigo porque obedezco tus mandamientos. Y son 10. Y Dios no ha cambiado ninguno. Entonces piense muy seriamente cuando diga que Dios te bendigo. Yo te bendigo, Dios. Es la obediencia. Que debemos hablar de su reino y de su gloria y de su poder. Ahora, aquí evidentemente hay un elemento relacional y nos va a ayudar muchísimo leer el versículo número 18 y versículo 19 del Salmo 145, porque aquí vienen las condiciones sobre las que puede caer el amor. Me explico. El amor es como la lluvia que cae y yo salgo a la calle y me mojo con esa lluvia y me empapa totalmente. Otra decisión es que yo salga a la calle con un paraguas. La lluvia sigue cayendo. La lluvia sigue fluyendo, pero yo ya tengo un impedimento que no permite que la lluvia me moje. Eso es lo que hace el ser humano. El amor de Dios sigue fluyendo, pero Él saca un paraguas y luego se queja, Dios no me ama, Dios no me oye. Cuidado, sacaste un paraguas. ¿Qué es ese paraguas para poderlo quitar? 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá el clamor de ellos y los salvará. Bueno, Dios está cercano a los que le invocan. ¿Qué es invocar a Dios? Tener una hora diaria de culto con Él, agarrar este folleto, agarrar la Biblia. Esto es un instrumento para estudiar la Biblia. Usted no estudia este folleto. Esta es una herramienta para estudiar la Biblia. Por eso te lees todos los textos. El día viernes dice, busque el libro tal, lea, y uno no lo lee, porque esto solo es una herramienta. Cercano está el Señor a los que le invocan, los que se levantan, tienen un tiempo con Dios, tienen un espacio en su casa, es un espacio íntimo y personal. Entonces no me diga usted que cuando no hace esto, usted sacó el paraguas. Cuando usted no se levanta para invocar a Dios, cuando usted no tiene tiempo para estar con Dios, pones el paraguas. La lluvia del amor sigue cayendo. Pero a mí no me va a beneficiar absolutamente para nada, porque todo ese amor a mí me haría daño si no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Otra, dice, a los que le invocan de verdad. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4? El Señor le gusta que lo adoren los que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu es con la ayuda del Espíritu Santo y con todas sus buenas intenciones. Pero de verdad es que esas buenas intenciones se convierten en realidad en las obras que yo hago. ¿Por qué tanta gente le tiene miedo a obrar? Hay que llevar el mercado para la casa, hay que pagar el arriendo, hay que hacer las cosas bien hechas. Esas son las obras. Pero yo no hago esas obras para que me amen, sino porque amo a alguien. Lo mismo ocurre con Dios. Debemos invocarlo de verdad, queriéndole obedecer y no buscándole vueltas al texto para justificar mis gustos. Y finalmente dice, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Qué es temer a Dios? Es reverencia, es obediencia. Estos textos lo que nos está diciendo es que el amor que es incondicional es un amor de relacionamiento que requiere que yo quite el paraguas, que requiere que yo entienda a Dios, que requiere que yo ame a Dios y quiera obedecerle. Porque la obediencia es solo un fruto del amor de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 20 de Salmo 145. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Está claro? El que sacó el paraguas todo el tiempo irá a la destrucción, porque el amor de Dios no lo puede irrigar. Y si no lo irriga el amor de Dios, va a tener odio. Eso es una obra satánica. Guarde el paraguas, levántese temprano, tenga una devoción con Dios. Si ya está jubilado como yo, no necesita madrugar. Pero si trabaja, sí necesita madrugar. Tenga ese tiempo con Dios. Señor, yo quiero entrar contigo en el pacto, pero yo quiero que tú me ayudes a mí a hacer lo que el pacto dice. En otras palabras, no es posible esta relación
si yo no respondo, si no soy recíproco, eso se llama entrar en pacto, en un pacto. En Deuteronomio 7, 6 al 10, Dios les dijo claramente: Israel, ustedes existen como mi pueblo por mi misericordia, por mi amor. Yo los escogí a ustedes, no porque eran un pueblo especial, sino porque yo quise, por amor a Abraham, escogerlos a ustedes. Vengan, ámenme, obedezcan mis mandamientos. No, pero hoy se predica que no hay ley de Dios, que no es necesario obedecer los mandamientos. Voces de sirenas satánicas que debemos tener mucho cuidado al interpretar. Así que el punto número 2, si el 1 fue el amor fluye incondicionalmente, el amor sí necesita una respuesta. ¿Cuál? Guardar el paraguas. Tengo que amar a Dios, temerle, querer reverenciarle y querer obedecerle. Ahora, en el tercer punto se llama amor que debe reflejarse. Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo número 3. Es un texto que hemos leído muchas veces, ¿cierto? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Ven? Yo te amo con un amor eterno y te prolongo la misericordia. ¿Qué es eso de prolongar la misericordia? Cuando David pecó con Betsabé, pasó un año antes que Dios mandara a Natán. ¿Y por qué esperó tanto tiempo? Le prolongó misericordia para que reaccionara, porque tienen que estarlo mandando a uno a llamar la atención. Si yo tengo madurez para reaccionar, esto no está bien, esto no está bien. Pero miren ahora que este amor que Dios me da puede perderse por un descuido humano y no porque Dios deje de proveerlo. 2 ejemplos. Oseas capítulo 9, versículo número 15. Vean conmigo esta experiencia que la vimos en la semana anterior. Oseas 9, 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Hay que entender esta forma de escritura, porque ya les dije que el amor de Dios sigue fluyendo más. ¿Cómo no lo haré más? ¿Cómo no los amaré más? Perdón, porque ustedes no se dejan amar. Perdieron mi amor, no porque deje de fluir, sino por vuestra deslealtad. Y en Romanos capítulo 11, versículo 15, miren que Romanos 9, 10 y 11 son los capítulos donde Pablo les está explicando algo que todavía la gente hoy la están engañando. En Romanos 9, 10 y 11, Pablo les está diciendo: Israel literal, el que existe en el Medio Oriente, de cuya nación soy yo, dice Pablo, fue destituido como el pueblo elegido de Dios. Ojalá yo fuera anatema en lugar de decirles esto. No todos los israelitas son los nuevos israelitas, sino los de las promesas. En el 10 está explicando por qué, que elige un nuevo pueblo que hoy se llama la iglesia. Todo lo que diga la Biblia en el Antiguo Testamento de Israel, no miren para allá, miren a la iglesia que sigue a Jesucristo. Romanos capítulo 11, versículo número 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay una bondad y hay una severidad de Dios. Pero dice, tú nunca caerás en la severidad de Dios si permaneces. ¿Qué es esa palabra? Si permaneces, es un condicionante. Si haces esto, yo te doy lo otro. El amor que Dios nos da debe reflejarse en otras personas. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo número 21. En Juan 14, 21 está la obligación voluntariamente hecha de amar a otros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré en él. Ojo, el que guarda los mandamientos es el que ama a Dios. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los del catecismo? ¿O 9 mandamientos porque clavamos el del sábado en la cruz? Mucho cuidado, observe con mucho cuidado que la ley de Dios nunca fue cambiada. Entonces dice, el que ama es el que guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque me está amando a mí.
y nos amamos con el Padre. Pero ese amor se refleja en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 7. Amémonos, amados, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amémonos unos a otros, porque el que ama a Dios ama también a su prójimo. Voy a hablar un poquito de esta parábola que la vamos a ver durante la semana, pero en Mateo 18, 23 al 35 se muestra un ejemplo. Es una parábola que Cristo contó que un hombre tenía una gran deuda con un rey y se la perdonó. Y eran miles de años en pagársela. No se pierde el repaso del viernes, porque ahí lo vamos a explicar con datos. Y tenía otro que se la podía pagar en 10 meses. Y el rey perdona la deuda grande y él no fue capaz de perdonar al de la deuda pequeña. Y finalmente dice, terminó echado en la cárcel el verdadero culpable. ¿Quién es el culpable? El que no quiso perdonar. Dios me ama a mí, pero yo no quiero amar a otros. Dios me perdonó a mí, pero yo no quiero perdonar a otros. Dios me da a mí, pero yo no le quiero dar a otros. Dios no me discrimina a mí, pero a mí me encanta hacer discriminación de otros. El amor del pacto que vamos a estudiar esta semana es de un Dios que me ama y me cuida. Y que la otra parte del pacto, que soy yo, tiene una responsabilidad con él de responder a ese amor. Y ese amor me llevará a algo, la obediencia. Y esa obediencia hará que yo ame al prójimo. Arreglaríamos el mundo sin política, sin ideologías y tanta tontería que hoy se está mostrando aquí en la tierra. Quédese con nosotros durante toda esta semana y acompáñanos en cada uno de nuestros repasos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.